En esta ocasión vamos a abordar el tema de torsión de ovario. Es una causa poco frecuente pero importante de dolor abdominal agudo que se establece ante la rotación completa o parcial del ovario sobre sus soportes, o sea, sobre los vasos y ligamentos que lo sostienen. Con frecuencia, el conducto trompa de falopio que captura y lleva el óvulo al útero se retuerce junto con el ovario y cuando eso ocurre se llama esa condición torsión anexial. Es una de las emergencias quirúrgicas ginecológicas más comunes y puede afectar a mujeres de todas las edades con mayor frecuencia en la etapa reproductiva, pero con poca consideración a su sospecha en la población adolescente e infantil que ante un diagnóstico equivocado o no sospechado puede condicionar complicaciones de riesgo o de afección a la vida reproductiva posterior. El ovario normalmente está suspendido de dos ligamentos principales, uno que hacia afuera lo une a la pelvis y el otro que hacia adentro lo une al útero, pero no lo fija y de acuerdo con la postura de la paciente puede estar en un plano lateral o posterior al útero. Cuando se produce la torsión, el ovario normalmente gira alrededor de estos ligamentos, condicionando con esa rotación la compresión de sus estructuras vasculares, que por sus características de menor grosor, las venas causan retención sanguínea en forma inicial por obstrucción a la salida de la sangre, pero al paso del tiempo y de la obstrucción cada vez mayor, se produce en forma lenta la disminución de entrada al flujo nutritivo, o sea, el flujo arterial. Estos eventos dinámicos explican el hecho que en forma inicial se produzca acumulación líquida que incrementa en forma notoria su volumen habitual, con coloración sanguínea importante, pero ante la disminución del flujo sanguíneo arterial, que es el que lleva el oxígeno y los nutrientes, inicia así entonces su deterioro en la vitalidad orgánica, progresando hacia la necrosis con pérdida de su función ovárica. Ese tejido necrótico puede autoamputarse o puede involucionar con el tiempo. También durante su evolución pueden formarse adherencias pélvicas con manifestación de dolor pélvico recurrente o infertilidad por obstrucción del tubo, que es la trompa de Eustaquio, que comunica al útero. Como condiciones adversas posibles adicionales se incluyen el sangrado, que es la hemorragia, y la infección del tejido que cubre las vísceras abdominales, que entonces se denomina ya como peritonitis. Aunque la hemorragia que requiere de transfusión de sangre y la infección diseminada son condiciones raras. En forma concreta, no existe una duración de tiempo específico que pueda predecir el desarrollo de la necrosis en el ovario una vez que se ha iniciado el proceso de la torsión, llegando a reportarse rangos muy amplios de 7 hasta 160 horas, por lo que siempre existe el margen de recuperar la funcionalidad, aún en algunos tratamientos aparentemente tardíos. En ocasiones puede existir la torsión anexial intermitente que asocia pocas consecuencias adversas, ya que en la mayoría de esas torsiones el compromiso de la circulación arterial no se afecta de forma persistente, condicionando con ello la vitalidad del ovario. La afección del lado derecho parece tener predominio comparativo al del lado contrario, ya que el ligamento derecho es más largo que el izquierdo y por otra parte, la presencia de la parte final del intestino grueso sobre el lado izquierdo puede ayudar a prevenir la torsión en ese lado. Entre todas las urgencias ginecológicas, la torsión ocupa el quinto lugar, precedido en rango ascendente por la apendicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, rotura del cuerpo lúteo con hemorragia y el embarazo ectópico. La torsión puede ocurrir en mujeres de todas las edades, incluyendo fetos y recién nacidos, particularmente con una masa ovárica o si se tiene antecedente de una torsión ovárica previa, como factores de riesgo. La masa ovárica en la mayoría de las ocasiones corresponde a un quiste ovárico y en otras ocasiones a un crecimiento tumoral benigno. Más del 85% de los casos de torsión ovárica van a corresponder a la asociación de una masa ovárica que los hace rotar sobre el eje de los ligamentos en donde están suspendidos. Así también, por influencia hormonal, en especial en las adolescentes, suele presentarse en los días relacionados con la ovulación y síndrome de ovario poliquístico. Las manifestaciones clásicas para sospechar la existencia de esta alteración establecen
Aparición súbita de dolor localizado en el espacio pélvico de moderado a intenso, que puede ser difuso en toda la cavidad o localizado de una forma especial a un solo lado. Puede irradiarse a la parte lateral del abdomen, hacia la espalda o a la región inguinal, posiblemente con duración de 1 a 3 días de su progresión, por su progresión en intensidad, acompañado a menudo de náuseas que coinciden con el inicio del dolor pélvico y los vómitos, que son considerados como dato predictivo de la torsión. La fiebre suele ser con temperaturas no muy elevadas e incrementar al momento de desarrollar la fase de la necrosis. Por último, la existencia de una masa presente a la revisión o con estudios de imagen. En ocasiones se reportará el antecedente de alguna actividad física vigorosa reciente, aumento repentino de la presión abdominal como factores que son desencadenantes que pueden motivar a sospechar este tipo de enfermedad. Sin embargo, la presentación puede variar y estos síntomas también están asociados a otras condiciones. Además, la torsión puede ocurrir en ausencia de una masa anexial, especialmente en pacientes que no han iniciado sus periodos menstruales. Las manifestaciones previamente señaladas pueden estar presentes en otras alteraciones de origen digestivo o no ser consideradas de atención médica por la forma particular que pueden tener algunas pacientes de referirlas en edad infantil o durante la adolescencia, para señalar como cuadro de poca importancia o maniobras de manipulación emocional en esas edades. Su falta de atención médica puede establecer una mayor gravedad del cuadro para una atención de urgencia o bien una aparente resolución con compromiso futuro de la función ovárica. Constituye un reto de diagnóstico al personal médico su detección ante los síntomas que pueden presentarse en otro tipo de enfermedades con las que se puede llegar a confundir, señalando como las más significativas la apendicitis aguda, el embarazo ectópico, el quiste de ovario roto, la enfermedad inflamatoria pélvica, el absceso ovárico, endometriosis y cálculo cuando el cuadro de dolor es muy intenso. Pero si la intensidad es menor, se puede confundir entonces con colitis por amibas, estreñimiento, dismenorrea o infecciones de tipo intestinal. Ante la dificultad para poder definir el cuadro mediante los datos proporcionados y los hallazgos a la exploración, es necesario contar con un estudio de imagen por medio del ultrasonido para poder identificar esta alteración, donde los cambios son más evidentes con la modificación al tamaño o al volumen del ovario afectados, así como los cambios en el flujo de sangre que pueden registrarse por una alternativa de estudio del ultrasonido. En su tratamiento, tradicionalmente se realizaba la intervención quirúrgica para retirar el material comprometido, pero en la actualidad la disponibilidad de la endoscopía permite una intervención menos agresiva y de tiempo de estancia hospitalaria más corta, pero en especial ha establecido que solo es suficiente en muchas ocasiones revertir la torsión sin realizar el corte y el retiro del ovario, comprobando la normalidad en el flujo de sangre en un tiempo definido. Si no se corrobora la modificación al flujo sanguíneo, puede dar lugar al retiro del tejido comprometido. También se justificaba el retiro del tejido cuando se notaba una masa tumoral de riesgos de ser maligno, pero los estudios realizados en la mayoría de esos tumores asocian patología benigna y con ello, actualmente ante una masa tumoral se realiza toma de biopsia para su estudio inmediato y definir así entonces su tratamiento específico. No es una alteración frecuente en la población femenina, pero debe considerarse desde la infancia para evitar una condición funcional futura comprometida con la fertilidad. Bien, si el tema les ha llamado la atención y quieren compartirlo, pueden transmitir este enlace a través de sus redes sociales con familiares, amigos o conocidos. También invítenlos a que se suscriban a nuestro canal de video en Pediatría YouTube, para que de esta manera nuevamente tengan ellos oportunidad de enterarse de otro tipo de temas. Sin más, solamente me resta agradecer su atención para esperar que nos den la ocasión de su interés para nuestro próximo tema. Hasta luego, muchas gracias.